Yo llevo trabajando 25 años todos los días. Entonces, imaginas la cantidad de cosas que yo he escuchado. ¿Alguna vez habías pensado que tu cuerpo procesa las memorias que tu cabeza no puede? Dicen que eres el promedio de las 5 personas que más escuchas. Por eso te traemos gente que tiene mucho que contar, para que puedas hacerte el interesante y tener siempre de qué hablar. Claro, pero si yo cambio mi pasado, yo no sería la persona que soy hoy y no quiero perder a nadie de mi vida. Vengo aquí, pero que sepas que yo en realidad no estoy loca. No hace falta que haya estrés externo, porque ya el estrés interno enferma. Nosotros ya hemos aprendido. Ahora te toca a ti contarlo. Empieza MADE Podcast. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá del equipo. Hoy tenemos con nosotros a Natalia Seijo, una auténtica experta del ámbito de la psicología, así que vamos allá. Bueno, Natalia, para empezar, ¿cómo estás? Eso es lo primero, ¿qué tal? Muy bien, estoy muy bien, muchas gracias. Muy tranquila, este sitio es súper cálido, o sea que me encuentro súper bien. Sí, Qué bien. Natalia, para que te ubique un poco la gente que nos escucha y quizás que está más alejada del mundo de la psicología, de donde eres experta, ¿cómo nos podrías explicar tu historia en un minuto? Mi historia en un minuto. De cómo empecé, pues bueno, pues yo era una estudiante de psicología de la Universidad de Santiago de Compostela, que es donde yo estudié, y era una estudiante bastante entusiasta, porque me gusta mucho la psicología. Es como, yo siempre digo a la gente que, aunque yo no me dedicase a esto como profesión, me dedicaría a esto como hobby. Entonces, claro, mira qué suerte, ¿sabes? Desde me dedico a algo que para mí podría ser también una manera de pasármelo bien, de disfrutar, de entender, de conocer. Entonces, mi historia es esa, la de una estudiante que hizo lo que le gusta muchísimo hacer. Qué bueno, pues antes de empezar y poder preguntarte sobre todo tu campo en la psicología, tenemos un pequeño juego, una pequeña dinámica. Como puedes ver, tenemos ahí unas cartas del Dixit que nos gustaría que cogieras 3 al azar, las que tú quieras, Vale. y las enseñaras a la cámara, Sí, explicando un poquito Vale. qué ves en esas cartas. Enseño esta. Esta cámara de aquí, correcto. ¿Qué veo en esta carta? Pues veo una pluma y un cojín. Genial, son así muy abstractas. Sí. Y bueno, pues es la metáfora de la pluma con las alas y el cojín, que no sé si tiene como una especie, como si fuera un cohete espacial o algo así. Luego le daremos una vuelta al final genial. del podcast. Esta. ¿Cojo Una. otra? Sí. Otra, veo pues una casita en forma de molinillo y veo pues notas musicales como rotas en el suelo. Perfecto. ¿Vale? Y la tercera que veo es... Veo... ¿qué veo? Pues veo el Inspector Gadget y los amigos. Genial. Pues nada, si lo enseñas ahí a la cámara también por si nos están... Esta Vale. y esta. Pues nos quedamos ¿Vale? con Ahí esas. veo. Muy bien. Volveremos a ellas al final, ¿vale? Muy bien. Si te parece, para Muy hacer bien. una dinámica así de cierre. Muy bien. Entonces, Natalia, para todas esas personas que nos puedan escuchar, que lo que hablábamos, que no son pues, tan afines al mundo de la psicología, ¿cómo nos podrías explicar tú qué es este ámbito donde eres experta, donde has escrito un libro muy recientemente, que sería la parte de la psicosomática, ¿no? Este ámbito tan quizás pues, específico dentro del área de la psicología? Pues la psicosomática es un campo en el que se refleja muchísimo toda la experiencia del estrés de la persona expresada a través del cuerpo, que llega a desarrollar síntomas de enfermedad e incluso enfermedades más graves, como pueden llegar a ser enfermedades autoinmunes o como pueden ser psicosomática de órganos, ¿no?, más importantes en el cuerpo. Entonces, la psicosomática dentro de la psicología es una rama que se dedica precisamente a estudiar eso, cómo el estrés afecta y la historia de vida de la persona, experiencias adversas de vida y los traumas se acaba reflejando en el cuerpo y se acaba transformando en síntomas y en enfermedades reales, pero que no tienen una base médica. Es decir, la psicosomática llega cuando la medicina dice no hay ninguna explicación médica para estos síntomas que la persona está presentando. Debido a esto también es verdad que hay mucha gente que cuando le cuentas un poco de qué va la psicosomática no te cree o piensa que son bulos. A toda esta gente, ¿qué le dirías que realmente no es la psicosomática?
Pues la psicosomática no es estar loco o loca, porque es la primera cuestión y la primera creencia con la que muchas personas acaban no queriendo confirmar que tienen una enfermedad de este tipo, de esta categoría, porque claro, si yo me lo estoy inventando, si no es físico y no es orgánico, entonces eso quiere decir que yo me lo tengo que estar inventando. Y de hecho muchas veces, desafortunadamente, estas personas reciben ese tipo de comentarios, ¿no? Comentarios como, pero a ver, si no hay nada que te lo esté provocando, es que te lo estás provocando tú. Y ese es el cisma para muchas personas. ¿Cómo me voy a estar provocando yo? Imagínate, ¿no? En el ejemplo de alguien, una inflamación de este calibre que no me está dejando andar. ¿Cómo me voy a estar provocando yo sangrados? ¿Cómo me voy a estar provocando yo que no veo bien? O sea, ¿cómo me puedo provocar algo de esto yo? Entonces, este tipo de personas llegan a la conclusión de si me estoy provocando eso es que estoy loca. Entonces, lo primero que muchas veces llegan, cuando llegan, por ejemplo, a mi consulta, ¿no?, es lo primero que empiezan a reflejar. Mira, yo vengo aquí, pero que sepas que yo en realidad no estoy loca, ¿vale? Me manda el de digestivo, no sé qué hago aquí porque yo no tengo ningún problema en la cabeza. Yo lo tengo en el estómago. Entonces, hasta aquí te digo lo que yo voy a hacer con esta terapia porque no me lo creo, Claro, ¿sabes? claro. ¿Y cómo es ese paso? Porque, como comentabas, mucha gente entiendo que tendrá dificultades a la hora, a no ser que este lo diga un especialista, de darse cuenta de que tus sensaciones, síntomas, efectivamente no encuentras físicamente de dónde provienen y cómo realmente, es cierto que no, en la sociedad cada vez hay más apertura mental en el ámbito de la psicología, igual ya no es como años atrás, Sí, ¿no?, claro, donde ya sí, era sí, un muy tabú diferente. global, pero sí que es cierto que aún hoy en día, ¿no?, es como, yo creo que igual a muchas personas les puede costar el ver que efectivamente algo emocional se convierte en algo físico. Sí, claro, es que eso es obvio, porque no es nada fácil poder integrar que no hay nada que te esté provocando esa dolencia o esa afección. A ver, no hay nada orgánico que lo esté provocando. Sin embargo, eso está ahí por una razón. Quiero decir, hay algo que está provocando que la persona se enferme, eso es obvio, ¿no? Si no es el estrés, como decíamos antes, un estrés crónico constante. Y crónico no digo que sea toda la vida, pero durante una etapa de vida una persona puede tener mucho estrés y claro, eso tiene una repercusión a nivel orgánico. El cortisol es la hormona del estrés, pero es que el cortisol provoca a su paso otro tipo de reacciones en el cuerpo y otro tipo de daños si está constantemente, ¿no?, en la persona, que al final, por supuesto, acaba dañando. Entonces sí que hay una razón, al final acaba habiendo una razón, pero lo que lo provocó no es un daño que el organismo esté sufriendo, sino que es un daño externo muchas veces. Y estaría muy relacionado en ese sentido con todo ese diálogo interno que tenemos como personas. Claro, es que ahí ya entramos en toda la expansión de cómo es que alguien llega a enfermarse de algo que puede estar relacionado con la psicosomática. Claro, puede ser, hay personas que son autoestresoras, es decir, que no hace falta que haya estrés externo, porque ya el estrés interno le enferma, por su propia manera de ser, por su propia personalidad. Por ejemplo, hay muchas personas que tienen dolencias a nivel inflamación del intestino o tienen problemas con el intestino y está muy relacionado con características de personalidad. Es decir, que una persona si es muy rígida o es más evitativa o es más intolerante o tiene mucho nivel de control, ¿no?, ese tipo de personas, claro, al final acaban generando internamente un tipo de vida interna y un tipo de emocionalidad que la persona pues se acaba dañando a sí misma y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque como somos lo expresamos y como somos vivimos también la vida, ¿no? Entonces al final fíjate, o sea que una persona sin querer y sin saber se puede dañar a sí misma físicamente también. Eso es uno, pero bueno, imagínate, hay otra serie, ¿no?, de agrupaciones de situaciones en la vida que nos pueden llevar también a padecer este tipo de enfermedades. Y ahora, para poder acabar de ubicarnos un poco, una persona que quiere empezar a ir a terapia, cuando va a esta terapia, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede en estas sesiones? Escuchamos también la terapia EDMR. ¿Qué significan estas siglas? Mira, primero te digo qué significan las siglas y luego voy con lo otro, ¿no? Estas siglas significan eye de ojo, movement de movimiento, desensitization de desensibilización y reprocessing, que es de reprocesamiento, ¿no? Y son las siglas de un enfoque dentro de la psicología que es reprocesar el trauma
o la experiencia adversa que la persona tenga a través del movimiento de los ojos o a través de un movimiento bilateral, porque bueno, hay estudios de investigación que hablan que eso precisamente lo que hace es un poco poner offline, que se dice, ¿no? Fuera de línea, a la amígdala, que es la parte del cerebro que está todo el tiempo alerta cuando hemos estado en una situación de peligro, tenemos mucho estrés. Entonces, estos movimientos lo que hacen es calmar esto. Entonces nos dejan entrar a trabajar con lo que la persona tiene sin que haya tanta reactividad, ¿sabes? Muchas veces, en palabras muy simples, ¿no? Entonces, con este enfoque, cuando la persona llega a terapia, primero tenemos que entender, y la persona tiene que entender, y nos tenemos que vincular, es decir, no en todos los procesos terapéuticos te va a servir todas las personas que van a estar para ti, tú tienes que elegir aquella con la que tú vinculas bien, porque es muy importante. Entonces, una vez que tú encuentras al terapeuta, la terapeuta especialista en trastornos psicosomáticos, autoinmunes, entonces lo que vamos a empezar a entender es que la persona pueda tener esa información de qué es lo que le ocurre, porque si no entendemos lo que nos ocurre, es difícil que nos dejemos, ¿no?, trabajar. Y después que en este tipo de trastornos hay muchas personas que vienen con muchas protecciones, que son las defensas, que son los mecanismos de protección que ponemos todos para que nadie entre en nuestro mundo interno, ¿no? Entonces luego hay todo un proceso de suavizar esas defensas, de que la persona se tranquilice, se suavice, toda esa parte más de protección, y una vez que llegamos ahí podemos conectar con qué conecta ese trauma, ese síntoma, ¿no? ¿Con qué trauma te conecta esto? ¿En dónde empezó esa situación de vida a marcarte con los síntomas de esta manera? Ya vamos buscando y vamos encontrando qué es lo que está pasando ahí. Qué bueno. Y en este sentido, sí que es cierto que lo que hablábamos puede ser percibido por alguien que pues, es ajeno al campo como una especie de brujería, ¿no? Como una especie de... Incluso quizás habrá gente que lo piense como una pseudociencia, que tú con ese movimiento de ocular, ¿no?, puedas conseguir pues, conectar de una forma más profunda con esa parte del inconsciente, ¿no?, y demás. ¿Cómo podrías explicarnos con alguna experiencia sencilla o quizás la más representativa de algún caso donde se produce esa psicosomática, donde hay pues quizás un estresor o por el diálogo interno que tenemos por algo en específico, y cómo se somatiza? ¿Cuál es una de las formas más comunes de somatización de alguno de nuestros pues, diálogos internos? Mira, una de las... a ver, porque son como tres preguntas, ¿no?, estas. Entonces, cuando estamos trabajando, por ejemplo, ¿no?, en terapia, claro, la terapia lleva varias fases, porque también hay que decir que esto no es magia, porque mucha gente piensa que cuando llega, ¿no?, y depende del padecimiento o la afección que la persona esté sintiendo o haya desarrollado, pues claro, esto es largo. Es decir, de hecho, en terapia muchas veces se dice ir despacio. O sea, ir despacio es ir rápido en terapia, porque son sesiones, no puede llegar una persona inmediatamente, es que tengo este síntoma y se me va, ¿no? Porque, por ejemplo, en el libro sí que es cierto que comento casos, ¿no?, que son casos muy duros, muchos de ellos, y entonces me preguntan a veces, ¿y cuántas sesiones le llevó a la persona? Y le digo, bueno, pues creo que 4 años aún. ¿4 años? Y yo, claro. O sea, cuando tú tienes una historia de vida dura, no te va a llevar 4 sesiones venir superar lo que te está ocurriendo. Y si eso además se conecta con el cuerpo y con el desarrollo de un trastorno en el cuerpo, te va a llevar tiempo, pero es que esto es la vida, ¿no? Entonces, primero esto, porque esto es súper importante. Y después, lo que ayuda muchísimo es la conexión. Es lo que nos ocurre aquí en el presente y que vivimos como un poco desproporcionados, reacciones, ¿no? A veces cuando estamos un poco reactivos a cosas que luego nos pueden decir, pero ¿qué es lo que te pasa? O sea, es que esa reacción no es ni un poco normal. ¿Qué te ha ocurrido? Eso es un disparador. ¿Un disparador de qué? Una situación que dispara algo que todavía está sin resolver atrás en el tiempo. Eso que está atrás en el tiempo sin resolver es lo que puede llegar a provocar muchas veces los síntomas de enfermedad. Entonces, claro, primero tenemos que entender todo esto en terapia también. Y después, cuando eso está entendido, cuando la persona ha podido conectar que el presente no es pasado, pero el pasado influye en el presente, de esto como os lo comento con los disparadores de vida, es cuando podemos ir hasta allí, la persona puede recoger, pues me ha pasado esto y me ha pasado esto otro, y cuando podemos empezar a trabajar con los movimientos de los ojos para procesar ese trauma. Que procesar el trauma en realidad es
se llama transmutar el trauma, ¿no? Se llama como conseguir que una vez que el trauma, un trauma que te perturba todavía, que está sin resolver, se pueda procesar y meter en el cajón de los recuerdos que ya no molestan porque forman parte de la experiencia de tu vida. Y eso es lo que se consigue con esa terapia del MDR. Claro, cuando tú me decías antes, ¿no? Es que a veces esto puede resultar un poco pseudociencia. Claro, sí que es cierto que cuando alguien ve que empezamos a hacer esto, ¿no? Claro. Es como, espera, ¿pero qué es esto? Me parece que estamos en Star Wars, que me sacas ahí, ¿no? La espada de Star Wars. Sin embargo, es al principio, cuando tú explicas esto como esto no es una pseudociencia, que sí que además el MDR ha sido tachado muchas veces de pseudociencia. Por eso siempre digo, mira, si quieres más información te puedes meter, ¿no?, en la Francine Shapiro Library, que es la persona que fundó este enfoque, y tienes un montón de investigación acerca de cómo funciona el MDR, lo efectivo que es, cómo se aplica, para que la gente no piense que esto es como algo esotérico. Que tiene mucho Exacto. aval detrás. O sea, en este sentido, ese movimiento ocular sería para ir a ese momento o a ese recuerdo y conectarte con esa vivencia que igual tienes que procesar porque quedó ahí anclada y tienes que trabajarla. Sí, el movimiento es para reprocesar una vez que ya encontraste el recuerdo. Es decir, tú encuentras el recuerdo, la persona en terapia encuentra el recuerdo. Entonces, de ese recuerdo se cogen los 3 elementos del recuerdo traumático que se llama, que es la imagen, que es la creencia que te quedó a ti de ese recuerdo, ¿no? Hay algo de malo en mí, no está bien como soy, estoy en peligro, que todavía la persona cuando recuerda ese momento, cuáles son las palabras que representan la creencia acerca de ti mismo para ese momento ahora que lo estás viendo. Ahí estoy en peligro. Ah, vale. Entonces miramos las creencias, ¿no? Y luego la perturbación que todavía hoy en día me causa a mí mirar aquel recuerdo. Entonces le decimos a la persona, piensa en la imagen, en la creencia negativa, déjatelo sentir en el cuerpo y cuando estés preparado, sigue mis dedos. Y entonces cuando paramos de estimular, le pregunto a la persona, ¿qué te llega ahora? Bueno, me llega que, ostras, pero es que allí estoy viendo cómo iba en aquel momento y que era todo mi culpa, claro. Sigue con eso. Y la persona va viendo, es como que va volviendo de nuevo, ¿no?, a revivir aquel momento, pero claro, no lo revive de una manera abierta y sola. Es un revivir ese recuerdo, procesando el recuerdo en un contexto de seguridad, que es en consulta, con la persona que sabe que si algo ocurre va a estar ahí, y lo que conseguimos con eso es liberar el dolor que está retenido, que todavía no se ha resuelto por lo que duele, precisamente. Natalia, yo cuando te escucho hablar, lo primero que hago es anclarlo a mis memorias, a mi experiencia dentro de tu clínica, porque tanto yo como toda mi familia fuimos o somos pacientes de tu clínica, y yo era de esas personas que creía que cuerpo y mente iban un poco por separado, que no tenía nada que ver y que los problemas de la mente realmente no te podían afectar al cuerpo. Me acuerdo la primera vez que hice ese movimiento ocular, que llegué a recuerdos que no sabía ni que tenía. Entonces, esa gente que realmente piensa que la mente y el cuerpo van por separado, ¿qué les dirías? Bueno, pues les diría que han aprendido a vivir separados y que han aprendido a no querer entrar en el cuerpo porque el cuerpo contiene mucha de su historia de vida que les cuesta ver y que les cuesta sentir. Por eso el cuerpo está, cuando nos disociamos del cuerpo, ¿no?, y nos quedamos en la cabeza, es lo que muchas veces ocurre, ¿no? Por eso le titulé al libro El cuerpo tiene memoria, porque el cuerpo está todo el tiempo recogiendo las memorias de la vida que la cabeza no es capaz de procesar muchas veces, cuando aparece esa desconexión. ¿Hay alguna parte del cuerpo en la que prioritariamente se somatice pues esas memorias, esos traumas, etcétera? ¿Algún órgano o alguna parte del cuerpo especialmente donde se suele ver representada o somatizado ese trauma? Mira, muchísimas veces, cada persona, obvio, ¿no?, expresa el trauma y la vida de una manera en concreto, pero los intestinos son órganos es un sistema muy importante porque es como dicen, ¿no?, que es el segundo cerebro, pero es el que procesa mucho más el cerebro más emocional, ¿no? Y entonces, además está conectado por una rama que se llama el sistema nervioso endotérico, que conecta directamente con el sistema nervioso central. Por eso realmente tiene tanto proceso en la elaboración del trauma, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay mucho.
Los intestinos reflejan muchísimo la historia de nuestra vida o la historia de cómo estamos viviendo. Y la piel. Muchas personas, si tienen problemas, tienen dermatitis atópica, tienen psoriasis, empiezan a pelarle la piel, no, es que estoy un poco estresada, es que, ¿sabes? O de repente dicen, no, es que no sé qué me pasa, pero debo tener algo, debo tener una infección en el intestino porque voy al baño todo el tiempo, o estoy muy estreñida, ¿no? El intestino es otro de los órganos. Pero bueno, dependiendo de la persona, claro, cada uno tiene su tendencia, ¿no? También más orgánica. Claro. Y luego también lo que tenemos entendido es que, por ejemplo, hay recuerdos que nuestro cuerpo y nuestra mente omiten porque son muy dolorosos y que realmente nos están haciendo daño hasta que los tratamos. Todos estos recuerdos, sobre todo de la infancia, ¿cómo los tratamos a la edad adulta? ¿Cómo nos damos cuenta de que ese dolor o esa sensación es debido a un trauma del que ni sabemos que existe? Pues mira, yo siempre cuento una anécdota muy interesante, ¿no? Con una persona que vino conmigo a terapia, ¿no? Y entonces era un chico que llegó a terapia y llegó con una camiseta. Y entonces se sentó delante de mí y entonces en cuanto levanto la cabeza le digo, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y le veo, yo tengo razón, ¿no? Entonces yo ya miré para él, dije, pensé para mí, yo ya sé lo que te pasa antes de que empieces a hablar casi, no soy pitonisa, pero como si lo fuese, ¿no? Porque venía con una herida de injusticia que yo dije, no me lo puedo creer, que nada es casual en la vida que este chaval me venga con una camiseta así, pues yo creo que me va a sacar esto. ¿Quién puede llevar una camiseta que tengo la razón? Como el máximo exponente, ¿no? De esa herida. Total. Entonces, cuando empieza a hablar, ¿no? Ya mostraba, ¿no? Cómo estaba en esa defensa de lucha constante, todo el tiempo enfadado con la gente, no soportaba las injusticias, quería llevar a no sé cuántas personas al juzgado, o sea, estaba muy enfadado con la vida porque tenía una herida de injusticia, porque su padre pues era una persona muy narcisista, muy humillador, ¿no? Y lo había vejado muchas veces, tenía mucha vergüenza, entonces su gran protección en la vida hacia esa herida era su defensa de lucha, y estaba todo el día activado, todo el día activado, y precisamente tenía dermatitis atópica y tenía una inflamación intestinal constante, este tipo de síndrome. Entonces, claro, pues ese tipo de situaciones de vida se reconocen mucho en la edad adulta por esto, ¿no? O personas que tienen, por ejemplo, heridas de abandono, ¿no? Que la soledad no la pueden soportar y siempre están queriendo estar con los demás y confirman que los demás están ahí para ellos y ellas. Claro, todo esto ayuda mucho a entender, ¿no? Que nos ha podido pasar atrás en el tiempo para que yo en la edad adulta esté actuando de esta manera. Para conectarnos con esto y para ubicar un poco a las personas que nos escuchan, esa es una parte, ¿no? La que nos estás contando, Natalia, que nos pareció súper interesante del libro. Esa conexión del apego, de los estilos de apego y con la parte de las heridas, que ahí recomendamos pues, a todas las personas que nos escuchen el libro porque es brillante. ¿Podrías explicarnos con un ejemplo cómo, efectivamente, como nos contabas ahora, ¿no? Algún caso donde un estilo de apego se conecta mucho con una herida mediante, no sé si algún ejemplo, alguna historia? Una herida, pues por ejemplo me viene mucho, una chica que aparece en el libro y además aparece con el nombre en primera persona, porque hay 3 personas en el libro que llevan su nombre real, las demás no, pero esas 3 sí. Bueno, tiene permiso para poder hacerlo, de hecho en la presentación del libro, que fue aquí en Ferrol, me acompañaron las 3 para precisamente confirmar que esto no es esotérico. Yo les dije, hablad vosotras, porque si hablo yo es como que, claro, bueno, ya habla ella porque es la psicóloga. No, hablad vosotras, que la gente vea el testimonio de vuestras enfermedades. Y una de ellas, que se llama María, ella presentaba, porque ya no lo presenta, un lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune que puede afectar a diferentes órganos, y ella le afectaba a los riñones y ella tenía sangrados renales, o sea, una cosa muy tremenda. Y además ella, pues tiene un riñón hoy en día más pequeñito y otro más grande por todo el problema que ha tenido, pero estaba ya destinada al trasplante de riñón. Y apareció en consulta, cuando llegó andaba con un bastón, no podía andar bien, porque tomaba cortisona y las articulaciones se le quedaban como mucho más como distendidas.
Sí, entonces venía andando con un bastón y se sentó y desde aquel momento hasta ahora hemos ido trabajando y ella ya no presenta sintomatología del lupus hoy en día. Y María, cuando empezó a trabajar, en realidad siempre dice, pues que yo no empecé con Natalia por un lupus, ya nadie iba a terapia por ahora, tengo un lupus y vengo a la psicóloga, pues no, pues nadie pensaba esto, ella vino por una fobia al dentista. Wow. Que para cerrar, curiosamente, la fobia al dentista, tuvimos que pasar por toda la historia de vida y se tuvo que recuperar y quedar asintomática del lupus. Y ahí fue donde pudimos trabajar la fobia al dentista porque estaba directamente ligada con su madre. Y su madre era el gran problema de su vida porque su madre presentaba, que ya no lo sabía, un síndrome que se llama el Munchausen por poderes, que es una enfermedad mental en la que la madre, sobre todo es la figura materna, presenta un vínculo tóxico con el hijo o con la hija. Entonces se vincula con el hijo y con la hija provocándole enfermedades o imaginando que tiene enfermedades que quiere confirmar todo el tiempo. Y esta chica presentaba esa madre que ella nunca lo llegó a saber hasta que empezó a trabajar el lupus. Y fue empezar a trabajar el lupus, empezar a trabajar todo lo que le ocurría, bueno, empezó a trabajar su vida, que el lupus no lo nombrábamos como que ella venía por eso. Fuimos trabajando toda esta historia, llegamos un día a su madre y ella me dice, el otro día estuve buscando en internet y encontré lo que le pasa a mi madre, pero tú ya lo sabías, ¿verdad? Porque nos costó muchísimo, porque claro, la tenía idealizada a su madre. Claro. Y cuando pudimos bajar esa defensa, entrar a aquello, ella lo buscó y aquel día ella dijo, no me lo puedo creer, mi madre está súper enferma y eso es lo que ha hecho que yo me haya enfermado a lo largo de todos estos años. Entonces, ella presentaba uno de estos apegos desorganizados, que es la figura que te quiere, te lastima también. Entonces eso desorganiza mucho al niño o a la niña, pero ella no lo sabía. Ella pensaba que eso, obvio, era muy normal, porque es la vida que había vivido ella. Hasta que lo descubrió, y bueno, pues hoy en día fue una de las personas que me acompañó en la presentación del libro, y claro, su testimonio es increíble, porque el trabajo que hizo María es totalmente extraordinario. Wow. Y en todo este proceso, para empezar, imaginamos que es un proceso muy lento, como tú decías, desde el momento en el que llega a la consulta hasta el momento que se da cuenta de que su madre es uno de los problemas de ir a terapia. ¿Cómo es ese camino? ¿Cómo lo siente ella? Y sobre todo, ¿cómo es el momento donde se da cuenta de que su enfermedad, a la que no sabía que podría tener cura por ir a terapia, se da cuenta que está afectando directamente esta terapia? Claro, es que ella cuando habla, y tanto ella como las otras dos mujeres que me acompañaron, es como que al principio llegan como muy... Estas personas, imagínate, pasan por muchos tratamientos durante muchos años de vida, claro, porque van buscando quién les puede ayudar y llegan bastante desesperadas, ¿no? Entonces, en un principio quieren entrar, pero por otro lado, todas las defensas les impiden entrar. Entonces, el llegar a terapia, el poder ir poco a poco, ¿no? María, por ejemplo, siempre dice que ella se considera que es una paciente difícil, porque dice que yo, claro, me dice, Natalia siempre dice que conmigo tenía que tener mucha paciencia, porque realmente la paciencia era de las dos, ¿no? Por sus defensas, que ella no quería que le saltasen al mismo tiempo, pero ella no podía hacer otra cosa, ¿no? Porque claro, las defensas protegen, que no entremos en el dolor. Y es como que yo a veces les digo, ¿no? A los pacientes y a las pacientes, les digo, claro, o sea, tu sistema lleva intentando que esto no te duela 20 años, o 30, o 40. Y llegamos tú y yo, buenos días, sistema, ¿te puedes apartar, por favor, que tenemos que entrar? Nos va a decir que no, nos va a decir, ¿pero quién crees que sois? O sea, se suben porque eso es un programa interno que te protege. Entonces, poder entender eso, fuimos entrando, fuimos trabajando, y cuando ella dice siempre, yo al año y medio estaba asintomática del lupus. Primero dejó de sangrar, porque ella en las primeras sesiones me llamaba por teléfono y me decía, estoy camino del hospital porque estoy sangrando. Y claro, los sangrados renales, imagínate, o sea, es una cosa muy grave. Entonces ella quedaba ingresada y luego me llamaba y luego podía... Bueno, era así un poco el proceso de ella, ¿no? Y entonces, una vez que pararon los sangrados y se quedó asintomática, fue cuando empezamos a trabajar y ella empezó a darse cuenta de que su propia enfermedad tenía que ver con todo lo que había vivido. Entonces, llegar a ese punto, ella dice, yo sé que lo pasé muy mal en terapia. O sea, ver la vida y ver el dolor y ver las experiencias que te han ocurrido no es fácil, porque para eso las apartamos. Pero me dice, pero
a pesar de que yo lloré, y porque para ella pasarlo mal era llorar, sacar el dolor y la reacción, ¿no?, que se llama así, después yo me he ido quedando tan bien que no recuerdo que el proceso haya sido duro, pero mucha gente lo describe como muy duro. Porque claro, llegas a tener que ver cosas que tú nunca quisiste ver. ¿Qué pasa? Que esto no va directo, no hacemos, llegas a terapia, te sientas, vamos a ver lo peor que te ha pasado en la vida. Eso es ser tremendo, ¿no? Entonces, eso lleva un proceso, por eso vamos más lentos, hasta que la persona ya es capaz de ver, procesamos, y cuando esto está procesado y se resuelve mucho de lo que hoy en día se provoca debido precisamente a que no lo está. Me parece fascinante, Natalia, lo que nos contabas respecto a, claro, ella, la primera vez que se presentó en la consulta era por una fobia al dentista. ¿Y cómo es posible, o en tu rol como terapeuta, el rol de los terapeutas, ir haciendo esa gestión, ¿no?, de hasta el punto en el que eres consciente de que lo que le está afectando no será eso, tienes que ir trabajando otro aspecto, la persona quizás aún no es consciente porque si se lo comunicamos va a haber un rechazo directo? Sí. ¿Cómo es esa gestión o cuánto puede llevar? Porque en este caso no sé si es algo que tuvieron que pasar meses y sesiones de consulta para poder llegar a ese punto de esto es lo que ocurre, vamos a trabajar sobre ello. ¿Cómo es esa experiencia? Claro, porque yo os digo que en el año y medio no había sintomatología física, pero el trastorno nos llevó a trabajarlo, o sea, el trastorno, la enfermedad nos llevó a trabajarla muchísimos años. Ella todavía sigue conmigo en consulta y empezamos, yo no sé cuándo fue, son años de trabajo, esto no son 2 días, pero ella siempre dice, a ver, yo llevo muchos años en terapia con Natalia y probablemente no creo que la deje nunca, porque claro, una vez que ya están, ¿sabes?, quedan, aunque solo sea para la ITV, como dicen, de enero, hola, la ITV, dame, ¿no?, pero están bien en su vida, pero al año y medio la sintomatología que la llevaba al hospital, o sea, la inflamación que hacía que las articulaciones se le saliese, como dice ella siempre, el hombro, ¿no?, al levantarse por la mañana se le salía un hombro, se levantaba con los ojos así, todo eso desapareció en 1 año y medio. Y no es el truco del almendruco, o sea, es real que le apareció. Pero tengo otra persona más en terapia que también fue la que me acompañó al libro, que también le pasó lo mismo. Es decir, que yo siempre explico, si la enfermedad tiene un tanto por ciento de parte psicológica, ¿no? No la somática, que esa ya es la orgánica, que puede haber estado afectada por toda la parte del estrés, que ya afectó al organismo, pues eso ya hay que trabajarlo con los médicos, obvio que eso ya hay que trabajarlo de otra manera, tratamiento. Sin embargo, la parte psicológica, a mayor porcentaje que esté afectando a la enfermedad, mayor probabilidad es que la persona se ponga bien. Pero claro, esto no es una ciencia de todo o nada, ¿no? Exacto. Un sistema binario en el que, bueno, yo voy y me pongo, no, esto hay que estudiarlo bien, porque a lo mejor a la persona le influye un poco, pero a otra persona le influye más. Entonces, yo nunca digo, vamos a hacerlo fenomenal, aquí va a salir todo fantástico. Yo digo, el tanto por ciento de tu parte más psicológica, de todo el estrés de vida que te esté afectando a la enfermedad, eso se va a trabajar aquí. Y la influencia que tenga eso sobre tu enfermedad, pues va a hacer que tus síntomas bajen mucho. En María tenía muchísima influencia, pues un 80%, porque María al año y medio no tenía ningún síntoma. Entonces, ¿cómo llegamos hasta ahí? Muy poquito a poco. Es decir, yo veo a la persona, en la primera sesión me cuenta su historia de vida. Claro, yo ahí ya veo el vínculo con la familia, yo veo qué traumas ha vivido la persona, cuánto es trauma de T mayúscula, que ya es una categoría mayor del trauma, ¿no? O son traumas que son más se llaman relacionales, ¿no?, de apego, de la familia, del vínculo, las heridas de infancia, todo esto, ¿no? Entonces, en función voy viendo, veo cómo es la persona, también voy contemplando su manera de ser, características de su personalidad, y una vez que tenemos todo eso, yo me planteo un plan de tratamiento. Siempre la primera parte es estabilizar y regular. Primero vamos trabajando con el vínculo, la persona y yo, y luego vamos viendo si hay defensas que se activan, pues las suavizamos, ¿vale? Si la persona se siente incómoda o desconfía, hay que trabajarlo también. Y una vez que vayamos trabajando con el vínculo, las defensas, yo voy dando psicoeducación, ¿no? Les digo, mira, también se llama, bueno, son palabras técnicas, pero le ayudo como a darse cuenta de cosas que le puedan estar pasando. Trabajamos en principio su día a día de vida, no me meto al trauma el primer día. ¿Suele ser algo donde es como si encendiésemos un interruptor
después de haber pasado quizás 6 meses, o es algo muy progresivo donde no sé si es al final tu relación de tus pensamientos, tu diálogo interno, lo que te va haciendo poco a poco que dejes de somatizar? ¿Es algo más puntual o es algo más grave? Claro, es que estaba pensando porque pueden ser por las tres vías. Puede ser que si la persona, el foco es más un estrés puntual, ¿sabes? Cuando se resuelve, listo. Ya está. El problema es cuando tú trabajas la parte puntual y aquello sigue. Entonces aquí ya hay algo más. Aquí ya tenemos que ir en dónde tú has sentido esto que estás sintiendo aquí y ahora, atrás en el tiempo. ¿Y cuál es la diferencia entre esa primera sesión en terapia donde el paciente realmente te cuenta su línea de vida, pero luego hay otra terapia donde el paciente tiene que afrontar su línea de vida? ¿Cuál es la diferencia entre contarte lo que le puede ocurrir a realmente mirar y ver el trauma a los ojos? El proceso del tronco terapéutico, o sea, las etapas de la terapia. Porque la primera sesión me cuenta, no todo el mundo puede contar en la primera sesión todo lo que le ha ocurrido tampoco, y no hace falta. Quiero decir, para eso está la terapia, ¿no? Pero después hay todo un proceso en el que la persona tiene que adaptarse a lo que está contando, tenemos que mirar los tiempos también. Hay personas que pueden ir más rápido y personas que no. Y vamos a ir al tiempo. Y hay personas que tienen vidas tan duras que en una sola terapia no pueden trabajarlo todo. Es decir, hay personas que una vez que se encuentran bien, ¿sabes? Dejan la terapia y dicen, yo ahora me encuentro bien, ¿qué te parece? Y me parece fantástico. Te coges vacaciones terapéuticas de mí y cuando vuelvas a ver que te vuelve a salir la siguiente parte, ¿y cómo lo vas a saber? Con disparadores, con síntomas, te vienen recuerdos, volvemos otra vez y continuamos, claro. Sí, de hecho yo a nivel personal tuve dos etapas de también, ir a ¿eh? terapia. Tuve una primera etapa donde pues pude desarrollar, me encontré mejor, y luego a los meses tuve otros indicios que dije, esto me suena a lo que yo había pasado, y cuando volví me dijo, estaba esperando porque era el momento de, después de esa etapa, volver a poder curar. Entonces también me crea mucha curiosidad cómo haces como psicóloga en estas historias de vida que son tan duras, que tienes que escuchar diariamente, ¿cómo haces realmente para separarte y que no te afecten a ti a nivel personal? Esa es la pregunta del millón, me lo preguntan muchísimo a todos los especialistas de trauma. Yo siempre respondo lo mismo y es una respuesta súper honesta. Es que yo cuando estoy delante de la persona, sí que es verdad que hay historias que, ¿sabes? Hay algo que se llama la sintonía en la terapia, ¿no? Que es cómo te conectas con la otra persona. Y claro, hay historias de vida que, ¿sabes? Que se me llenan los ojos de lágrimas y a veces digo, caramba, esto sí que lo siento muchísimo lo que te ha pasado, esto es tremendo, ¿sabes? Y la persona me dice, sí que lo es, ¿verdad? Y yo, me está impactando hasta a mí, ¿sabes? Cuando me lo estás contando. Y yo veo que eso, pues claro, te quedas como, ostras, sí que es importante poder verlo porque esto sí que es intenso. Sin embargo, yo no me centro en lo que le ha pasado a la persona. Yo estoy todo el tiempo pensando y trabajando y sintiendo cómo la persona puede salir de ahí y cómo ayudarla a que yo sé que eso ha pasado. Entonces, como eso es pasado y yo sí que lo sé que la persona que tengo delante es a la que yo puedo ayudar en el día, aquí y ahora del momento presente. Entonces, yo me quedo con esto. Y se ve que da resultado, porque a mí no se me quedan grabadas. Hay algunas cosas que sí. Hay cosas que sí que reconozco que a lo largo del tiempo me vinieron alguna vez, ¿no? Y digo, ostras, esto me quedó a mí un poco, ¿no? De historias muy duras, de imágenes que te pueden quedar o fogonazos de algún paciente. Pero claro, yo llevo trabajando 25 años todos los días. Entonces, imaginaos la cantidad de cosas que yo he escuchado. Y realmente yo creo que me sigue encantando la profesión, con lo cual no me ha afectado tanto como para que yo me vaya. Y yo creo que es por eso, porque me gusta mucho ver, y a esta persona, claro, pero entonces el trauma, claro, entonces el síntoma, estoy así, ¿sabes? Más que conectada con la persona, con su historia, y vamos viendo juntas, y es un proceso tan bonito que al final la persona está tan bien habitualmente, habrá gente como de todo, claro, pero habitualmente es tan bien que no me quedo con lo malo. Y Natalia, nos hablabas ahora del síntoma. ¿Cómo es un término que nos impactó también? No sé si podrías explicarnos, el desplazamiento del síntoma, que entendemos que en aspectos traumáticos pues era algo pues, muy importante. ¿Qué es esto, el desplazamiento del síntoma? El desplazamiento del síntoma es como la manera de trasladar que tiene
el propio sistema algo muy duro que le abruma a otro lugar en donde abruma menos. Por ejemplo, si el cerebro está sintiendo que hay una situación que no puede tolerar, lo que hace el cerebro es protegerse, son los mecanismos de protección, por ejemplo, al trauma, ¿no? Y lo que hace es protegerse a través de una estrategia de afrontamiento. Y a veces esa estrategia de afrontamiento puede ser un dolor físico. A veces esta estrategia de afrontamiento puede ser meterme en la cocaína. A veces una estrategia de afrontamiento puede ser desarrollar una anorexia. A veces esta estrategia de afrontamiento puede ser pegarme a tracones todos los días porque lo necesito. O sea, fisiológicamente no sería que ese trauma se va a ubicar pues, en otra área cerebral o en una parte del cuerpo exactamente, sino que va a depender en cada caso cómo se va a desplazar ese síntoma. Claro, es hacia dónde se desplaza el síntoma. ¿Qué pasa? Que claro, lo que dices tú, o sea, la información, hay algo que se llama el trauma somático y es como la vivencia que la persona tuvo se pudo quedar pegada como al cuerpo. Vamos a decirlo, digo así con palabras más normales, sí, ¿no? Pero la energía que queda grabada en el cuerpo, eso también queda ahí. Y eso a veces queda como encapsulado y no sale. Y eso es lo que muchas veces sale en forma de síntomas también. Pero eso ya serían como dos partes. El desplazamiento del síntoma es cuando el sistema no es capaz de procesar o de digerir una situación que vivimos, ¿no? Y yo qué sé, pues imaginaos que estamos, pues uno de los casos, ¿no? Que un chico iba de marcha con los amigos y vio morir a su amigo delante. Claro, eso no lo pudo procesar, no lo pudo. Entonces, ¿qué hizo? O sea, el propio sistema desplazó y tuvo una ceguera conversiva, que se llama. Se quedó como sin ver. Claro, es decir, ¿qué estaría pasando en los ojos de este chico para no querer ver? ¿Qué es lo que este chico no quería ver? Porque estaba todo bien, el quiasma óptico, todo, o sea, estaba todo bien. ¿Qué le pasaba a este chico para no poder? Porque claro, lo primero que vamos a hacer antes de nada, antes de llegar a la psicosomática, es que la persona tiene que estar chequeada a nivel médico, obvio, si no, ahí no entra nunca yo recomendaría que ahí no entrase nunca la psicosomática hasta que no haya, ¿no? Y yo tengo, hasta que no haya un criterio médico que diga, mira, aquí no encontramos lo que... Está todo bien orgánicamente. Todo bien, ¿no? Hombre, hay que trabajar a la par, pero yo prefiero que primero hagamos esto, si es que si no... Y este chico estaba todo bien, escáner, todo bien. Entonces dijeron, no, esto es el estrés, es el shock emocional que ha recibido de todo lo que le ha pasado en la carretera con el amigo. ¿Sabes? Y entonces, hasta que no trabajó el ver al amigo muerto delante de él en aquellas condiciones, no volvió a ver. ¿Y cómo es esa relación con los médicos? ¿Están todos a favor del trauma? ¿No? ¿Cómo es esa relación? Porque entiendo que, claro, hay mucha gente que es lo que tú dices, va al médico, está todo bien, orgánicamente está todo bien, mi cuerpo está bien, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora para estar bien? Claro, eso es lo más importante, que las personas tengan opciones y otras alternativas, ¿sabes? Que a veces, a mí lo que me dicen más es, vamos a ver, ¿y esto por qué no me lo dijeron a mí hace 20 años, por favor? O sea, ¿en qué momento no me dijeron a mí que esto se podía trabajar de esta manera? Yo, bueno, pues hace 20 años, pues no te voy a responder yo ahora. Claro. Pero hoy en día yo creo que, a ver, sí que habrá, como todo, ¿sabes? Hay discrepancias en todos los sitios y probablemente dentro de los diferentes profesionales cada uno puede tener pues una discrepancia y pensar que esto pues sirve, no sirve, o pues no se lo creen, o sí que se lo creen, pero ya no es una cuestión tanto de creencias como pues lo ideal sería trabajar en equipo multidisciplinar, es decir, que hubiese varios profesionales ayudando a las personas a poder sanar estas enfermedades autoinmunes o lo máximo posible a lo que puedan llegar de rebajar síntomas, ¿no? Entonces, yo tengo compañeros y compañeras médicos y médicas que es una maravilla, ¿sabes? Y me quedo con estos porque son los que me ayudan. Y entonces ellos, claro que lo ven la conexión, y cuando no hay conexión y cuando algo es un producto del estrés de la vida de la persona que se está reflejando más a un mal funcionamiento del cuerpo, ¿sabes? Y cada vez más, porque reumatólogos y reumatólogas están todo el tiempo pues pendientes también de toda esta parte porque les llega mucho. Entonces, ¿sabes? De hecho, en reumatología ya derivan muchísimo ya al psicólogo. En relación con los trastornos de la conducta alimentaria,
que también eres gran experta en este ámbito, nos parecía muy interesante esta relación, ¿no?, que hay de las emociones con la conducta alimentaria. ¿Qué es lo que más te sorprende o quizás lo que más ves de importancia en esta conexión para luego pues, estos trastornos que se desarrollan en relación con la alimentación? Bueno, pues todo, porque la comida y las emociones van totalmente de la mano, claro. Es decir, cuando una persona no puede, lo mismo que decíamos antes, no procesar una experiencia emocional o a nivel emocional su vida, claro, la comida es perfecta para esto, ¿no? En la anorexia, por ejemplo, hay mucha represión de la emocionalidad, entonces la persona controla las emociones, controla sus propias necesidades corporales y entonces le ayuda mucho el restringir para hacer todo este proceso. Sin embargo, por ejemplo, en el trastorno por atracón, la persona a veces siente un vacío interno que llena de comida y ese vacío es emocional. Pero no sabe distinguir si es un vacío emocional o es un vacío de hambre, porque se parecen mucho las sensaciones. La ansiedad y el hambre a veces en el estómago funcionan igual y las percibimos igual. Entonces la persona come y llena de comida el estómago porque él siente ahí el vacío, pero es emocional, no es un vacío de hambre. Y eso puede ser algo puntual que se genera a raíz de una situación traumática, por ejemplo, algún hecho así de algo que te afecta mucho psicológicamente y que, como comentabas antes, ¿no?, igual decides canalizar por ahí, pues consumo de cocaína, en este caso me refugio en la comida. En la comida, por ejemplo, sí, sí, claro. Una persona puede vivir, porque claro, el trauma no solamente es que te haya pasado una vez algo súper fuerte que te haya dejado marcado con un shock emocional, es que el trauma también puede ser como la gotita, ¿no? La gotita que al final es gota, 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 al principio moja, pero luego perfora. Pues eso es lo mismo que ocurre en la vida, algo que nos puede parecer como una herida que no está en herida, ¿sabes? A nivel relacional, a nivel de familia, a nivel de colegas, a nivel de... te va pasando factura a lo largo del tiempo y acaba siendo una herida real que te acaba provocando un estrés real y te acaba dañando, ¿sabes? Y entonces eso al final, claro, pues eso, la persona, si la persona aprende que a través de la comida eso le calma, ya está hecha la conexión. Y entonces al final la persona acaba calmando su propia historia emocional a través de la comida y los atracones. ¿Nos podrías explicar un poco en palabras simples, para que lo podamos entender, realmente lo que es un trastorno alimenticio? Pues un trastorno alimentario es, claro, al principio se puede definir como un trastorno de tipo biopsicosocial, que influye en muchos factores y que las personas se acaban afectando por muchas razones, ¿no? Y eso también es verdad. Sin embargo, yo siempre lo describo como una estructura de protección. El trastorno alimentario, si lo podemos ver así, es como una estructura de protección en la que la persona utiliza la comida y se ve como síntoma de todo aquello que es como si fuera un iceberg, y en la punta del iceberg tenemos la comida y el síntoma. Pero en realidad toda esta estructura es lo que protege a la persona y el problema está debajo, que no se ve. Eso es un trastorno alimentario, como yo lo explico siempre para que se pueda entender. Sobre todo porque los trastornos alimentarios están basados en las defensas. No siempre hablo mucho yo del mundo interno en forma de alcachofa, porque cuando intentas trabajar con una persona con un trastorno alimentario vas a ver capas y capas y capas que se protegen y se protegen y se protegen, ¿no? Y la comida es como el recurso que la persona utiliza para sobrevivir en su vida, comiendo o no haciéndolo, o comiendo y vomitando, ¿sabes? ¿Qué ocurre a nivel cerebral o en la conducta de una persona cuando tiene un trastorno alimentario y se ve delante de un espejo y realmente no ve lo que realmente es? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Mira, ahí yo lo defino, le llamo el yo rechazado, ¿no? Y le llamo como esa parte de mí a la que yo no quiero volver a ser nunca más. Y tenemos que hablar ya de disociación. La disociación es una de las defensas de protección al trauma más potente que nos surge a los seres humanos cuando algo nos pasa, ¿no? Pero también se desarrolla con esta otra gotita, ¿no? Entonces, cuando una persona se mira al espejo, lo que hay es una distorsión de imagen corporal, y esa distorsión de imagen corporal es la imagen de ese yo del pasado que no le permite a la persona ver su reflejo real. Entonces lo que le llega es esta imagen del pasado distorsionado.
Por ejemplo, hay una película que siempre pongo yo en las formaciones, que así se ve súper clara, es una película de La Roca, que no me acuerdo cómo se titulaba, era dos compañeros, bueno, no sé, en el que La Roca, de Nick Johnson, ¿no? Para que la veáis, por si acaso os interesa saber qué es el yo rechazado, es perfecta, porque agarré ese trocito para poner las formaciones que imparto, y es que ves a Dwayne Johnson, ¿no? En un momento dado, pues está con el bully, que le hizo bullying en el instituto a él, y entonces cuando se mira reflejado en el espejo, como la situación estaba siendo la misma, era el disparador de la situación de trauma, la misma que había vivido en el instituto, que era yo un tipo mayor, pues fuerte como está, el otro bajito, o sea, nada, y estaba un amigo de él, como diciéndole, ¿pero qué estás haciendo? Te está haciendo bully y tienes 40 años, ¿cómo es que tú ahora no le estás diciendo nada? Di algo, ponte de pie, pero pégale, di algo. Y se quedó bloqueado, porque claro, ese es uno de los problemas que tiene el trauma, que la persona cuando se le dispara el trauma es como si estuviese viviendo la misma situación que vivía en el pasado. Ya no es fuerte, ya no es grande, y cuando en ese momento él se pone de pie y el otro le está haciendo más bullying aún, se mira en el espejo y cuando se ve en un espejo que había una puerta de cristal, ve al chico con obesidad que él había sido de jovencito. Ese es el yo rechazado. Cuando él se mira en el espejo, él se ve su yo rechazado del pasado. El chico que, o sea, toda la parte, la estructura esta que os contaba más disociativa, que contiene el trauma del bullying. Entonces él ya no pudo hacer nada más, se bloqueó y se marchó. ¿No? Un tío así, enorme, y el amigo mirando para él en plan, no entiendo nada. Se estaba identificando con su yo del pasado en ese momento, entiendo. Es el yo rechazado, es la imagen que ve en el espejo. Claro. Lo que me decías tú, pero ¿qué ven Claro. en el espejo? Cuando se vio, ese es el yo rechazado. Es lo que suelen ver en el espejo. O sea, ellos realmente ven como en la película, o sea, ven ese yo del pasado en el espejo. No ven el yo, o sea, no ven el yo como aparece en la película exactamente. Lo que ven es el cuerpo por trozos como era en el pasado. En lugar de ver que está súper fuerte, tal, no sé qué, claro, lo que ve es que no se ve suficientemente grande porque acaban relacionando lo que ven con lo que ven en el espejo. Entonces, claro, por eso, por ejemplo, no en la dismorfia muscular, en la vigorexia, lo que no se acaban viendo, porque en realidad, si nunca te ves, claro, pero no, ¿cómo no lo puedes ver si estás? No es suficiente, porque se acaban viendo por trozos. Y esa persona que realmente pues, puede estar pensando que tiene alguna dificultad o algún trastorno, ¿cómo les recomendarías dar ese primer paso para empezar a sanar? Que tengan un trastorno de imagen. Un trastorno, el que sea, o sea, en general. sí, alimentario o cualquier otro tipo de trastorno. Pues el primer paso es tomar conciencia de que quizá pueda estar pasando algo. Como aprender a que si desde fuera nos están diciendo algo no va bien, ¿sabes? Es que tú no te encuentras bien y no te estás viendo. Cuando una persona te dice eso constantemente, y hay mucha gente que le dicen eso y no hacen caso, es como pararse un momentito a reflexionar si realmente el negarse a escuchar a esas personas es la protección para no querer ver lo que les pasa. Para poder tomar conciencia realmente de que puede estar pasando algo que no quieren ver. Natalia, me pareció súper interesante esta parte de ver tu imagen, ¿no? Es que me acabo de Te quedaste ahí como... Me quedé ahí pillado, ¿no? Y yo me pregunto, entiendo que con la terapia, con el hecho de ir trabajando esa realidad, ese diálogo interno, esa visión que puede tener la persona de su cuerpo, en el caso de que haya esa disociación, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo va evolucionando la persona para realmente verse como realmente es y poder hacer ese camino desde esa situación donde te miras al espejo y no ves lo que realmente eres? Habitualmente, tú fíjate, si agarramos otra vez, para que se entienda súper bien, porque si no tengo que explicar un montón de cosas que es más rollo, pero si agarramos otra vez la situación de Danny Johnson mirándose el espejo y ve al chico con obesidad que tenía 17 años, ¿no? Porque además en la película lo humillan terriblemente, lo tiran desnudo en medio de un estadio lleno de... todo el instituto estaba ahí, claro, esto es terrible, o sea, es un trauma terrible. Entonces, para poder trabajarle a él, que él integre, porque es como si él se hubiera quedado allí, es como si algo en esta persona se quedó allí. De hecho,
es que hay toda una teoría que se llama teoría de la disociación estructural, que habla de que de estas personas fragmentan internamente, ¿no? Hacen como fragmentaciones en su mundo interno porque realmente no son capaces de poder integrar muchas de estas experiencias de vida. Entonces esto queda como fragmentado y esta parte queda aquí, es como una parte emocional que quedó atascada en el tiempo. Entonces, suena así como un poco a ciencia ficción, pero imagínate que eso en realidad son redes neurales de trauma, claro, estamos hablando de eso, ¿eh? Entonces, cuando él está viendo esto, ¿cómo va a poder él integrar esa parte de él? Trabajándole el bullying. A él lo que le duele es ver a ese chico y se ve como fragmentado porque él no ha superado aquella experiencia de bullying. Para poder integrar esa parte de él, tiene que integrar primero todo lo que le ha pasado con el bullying, trabajarse el trauma del bullying. Y un ejemplo ahí entonces sería ese EMDR de ir a esa situación, ¿no? Claro, entonces cuando Dwayne Johnson estuviese preparado, yo le diría, ¿y ahora qué te parece si enmarcamos ya empezar a trabajar con el bullying? Venga, dale, dale. Y se me pongo, podemos parar, podemos ir despacio, pero ¿qué te parece? Entonces, vamos a ir a la primera vez que todo sucedió. Vamos a agarrar el primer momento, la primera vez donde todo sucedió. O, por ejemplo, si está preparado en él, yo iría a coger el momento en el que le hacen el mayor bullying de todos, que es tirarlo allí en medio. Yo iría, porque esa situación es la que provoca todos los síntomas, porque esa es la más humillante de todas. Entonces, si podemos ir a esa, vamos a esa. Si esa es demasiado fuerte todavía, vamos a otra que le provoque menos intensidad y ya iremos a esa después. Sería como una fobia donde no vas exactamente a... Claro, exacto, porque es como es demasiado para el sistema, entonces digo, no pasa nada, eso la metemos en una cajita virtual y vamos a la otra que sí, que esté más disponible y vamos así poquito a poco, hasta que el bullying ya no esté y entonces, como ya no está, ya se generan muchas más redes neurales positivas, no hay tanto las negativas del trauma y la persona se integra y eso ya no molesta. Esto que nos contabas antes de ir quitando capita a capita, exacto, defensa a defensa, exacto, para poder llegar hasta el trauma grande. Natalia, creo que esto es increíble, podríamos hablar de esto horas, pero queríamos sobre todo preguntarte también por tu libro que acaba de salir y nos gustaría que nos dieras las claves, los consejos, aquellas partes que para ti les tienes un cariño especial del libro, que nos comentes un poco cuáles son y por qué. Mira, para mí las partes especiales del libro son los casos, porque son personas reales que han trabajado conmigo muchísimo tiempo. Es como la historia de mi profesión, de mi historia como psicóloga, ¿no? Y verlas ahí plasmadas así como están es increíble. Yo cuando lo leo también pienso, qué orgullosa me siento de esta gente. Entonces, las partes de los casos clínicos que se van enlazando también con la teoría muchas veces y con todo lo que voy explicando, ¿no? Intento que sea también una manera como con claridad para que la gente lo pueda entender, pero los casos clínicos no sé cómo deciros, me aportan, me parecen muy especiales, sobre todo porque cuando las llamé a las personas para decirles que les iba a contar su historia, si me lo permitían, que se emocionaron mucho y me pusieron todo tipo de facilidades. Entonces, para mí escribir este libro fue algo muy especial porque estaba rodeada de todas estas personas. Qué bonito. ¿Qué le dirías a una persona, Natalia, que estuviera pensando si es un libro para él o para ella y qué se puede encontrar así a nivel general? Pues se va a encontrar mucho de lo que probablemente le haya pasado, porque es lo que me dice la gente, ¿no? Dice, es que en este libro, porque estaba hecho para profesionales, sin embargo en la editorial me dijeron, vamos a ampliarlo un poquito más para que todo el mundo lo pueda leer. Y creo que es un libro que se lee bien, ¿no? La gente me lo devuelve en los feedback, no, se lee muy bien, todo el mundo lo puede entender muy bien. Y lo que las personas encuentran es como mucho de lo que les pasa aparece en el libro, ¿no? Porque es lo que me devuelven. Es que todo lo que pone ahí te ha pasado a ti y a todo el mundo. Es decir, tengo claro. A mí por lo menos me ha pasado. A ti te ha pasado, ¿no? Sí, Qué sí. bien. ¿Qué significa para ti ese paciente que entra en tu consulta, volvemos al ejemplo de antes, con un trauma al dentista, trauma médico, que realmente después de todo ese proceso, después de todos esos años donde habéis trabajado, habéis llorado, habéis reído seguramente, ¿qué significa para ti poder verlo o verla y decir que su trauma, aunque no esté completamente curado, ya sus síntomas han desaparecido? Orgullo, muchísimo, un orgullo increíble.
¿sabes? O sea, la razón por la cual yo me dedico a esta profesión. Y como me preguntabais antes, ¿cómo puede ser que tú no tengas, no? O ¿dónde metes tú toda esa información? Pues aquí la meto. Cuando veo a la persona y cuando veo estas mujeres que llegaban con unos procesos terribles y que es muy complicado, que les dicen, bueno, esto es crónico, no vas a poder, bueno, veremos a lo que se puede hacer, y las ves y dices, no me lo puedo creer, ¿sabes? O sea, qué orgullosa me siento de estas personas que tiran para adelante, que son personas además con muchísima fuerza, porque si tú escuchas hablar a estas personas y el dolor que pasan, yo digo, es que yo no lo aguantaría, ¿sabes? O sea, tienen el umbral del dolor, del sacrificio, tiran para adelante, buscan hasta donde sea. A una de ellas no la podía dar porque no tenía sitio y yo no tengo lista de espera porque me parece muy injusto para la gente, ¿no? O sea, yo si te puedo ver, te cojo, si no, pues hay muchas más compañeras que te pueden ver, porque si no es injusto que estés esperando por mí, a mí me pondría muy nerviosa eso. Y una dijo, pero me da igual, si ella no quiere que yo espere por ella, aquí voy a estar, así que dile que voy a esperar. 2 meses. ¿Eh? ¿Tiene cita o no? Pero es que ya te dijimos que, no, pero es que yo voy a esperar, entonces dile, que presiónala, porque yo voy a estar aquí esperando por ella. O sea, una de ellas fue esta. Y al final le dijo, me está dando muchísimo coraje que esta mujer no se vaya buscando. Entonces la cogí en terapia, ¿no? Y entonces trabajar con ella, ver cómo esperó, ver cómo... No, si a mí me daba igual, si que más me da a mí 20 años que 20 años 8 meses. Escúchame, total, me iba a dar lo mismo. Entonces ya dije, ¿qué más da? Si total no voy a encontrar, o sea que venga. Y esperó, ¿sabes? O sea, y se puso en manos, trabajamos muchísimo. Ella siempre dice, esto es terrible, la terapia, no puedo con esa terapia, ¿no? Y si le preguntas te dice, con lo que yo lloro, yo lloré, yo no sé si alguien lloró más que yo en la terapia, pero ahora es una persona que tenía el cuerpo totalmente inflamado, con mucha fibromialgia, dolores en las articulaciones, y te dice, voy a nadar, voy a andar, voy a no sé qué, y dices, bueno, claro, por esto merece la pena todo el resto. Increíble, tal cual. Pues Natalia, vamos a ir a la parte del cierre del podcast, porque podríamos estar hablando aquí horas, es apasionante todo lo que nos cuentas, pero vamos a ir cerrando esta parte y aquí tenemos 3 preguntas que son comunes y que siempre hacemos a cualquier persona que viene como invitado o invitado, y la primera sería sobre el pasado. ¿Hay algún recuerdo tuyo personal que quizás no o sí hubieras cambiado de tus recuerdos, o en su defecto un recuerdo que consideres que ha influido mucho en la persona que eres hoy en día? Ay, qué difícil. Un recuerdo... ¿El primero cuál era? ¿Un recuerdo que me haya...? Un recuerdo que quizás te haya ocurrido en el pasado y que hoy, si tuvieses esa varita mágica, dirías, pues hubiera cambiado esto y no hubiera hecho esto así. O quizás, pues, porque hay mucha gente, ¿no?, que nos ha dicho que no cambiaría nada, ¿no? Otras personas sí que nos dicen, pues mira, yo cambiaría esto que hice cuando tenía 25 años. Y entonces, o es un poquito esa idea, o la idea de algún recuerdo que digas tú, pues efectivamente esta situación o este momento, pues definió un poco bastante lo que soy hoy en día. Claro, lo que pasa es que me viene la respuesta de un paciente mío que me dice, claro, pero si yo cambio mi pasado, yo no sería la persona que soy hoy y no quiero perder a nadie de mi vida, porque todo lo que yo he vivido me ha hecho la persona que soy yo hoy en día. Hablando del MDR y de mandarlo hacia atrás, me dice, pero esto no me va a cambiar a mí, ¿no? Porque yo no quiero cambiar. Y yo, no, todo lo contrario. Es decir, eso te va a reprocesar lo que no te gusta, pero no me va a cambiar a mí como persona, ¿no? Porque yo no quiero cambiar nada, porque yo sé que si cambio algo, claro, va a cambiar mi... No, pero no tengo como tanto una película, poder. ¿no? Sí, como regreso al futuro y al pasado. Entonces, claro, sí que es verdad que yo cambiaría un montón de cosas de mi vida. Si me preguntas así de golpe, ¿qué cambiaría? Pues, por ejemplo, yo empecé a estudiar Derecho. Eso lo hubiera cambiado, hubiese ahorrado un año de mi vida, ¿sabes? Porque empecé a estudiar Derecho y la verdad es que no era mi carrera. Me gustaba solo el Derecho romano, que era muy bonito, y la historia, pero lo demás no. Entonces me cambié de carrera porque dije, no, mira, yo no valgo para abogada, yo valgo para psicóloga. Entonces ese año, por ejemplo, me lo hubiese ahorrado, pero probablemente ese año también hizo que yo entrara con muchas más ganas, sabiendo realmente que yo quería estudiar psicología. Qué bueno, qué bueno. Pues ahora la segunda pregunta tiene relación con el presente y sería ¿qué es esa cosa o ese momento que más disfrutas en tu día a día? En esa cosa que te levantas por las mañanas con ganas de hacer. Tomarme un café. Lo adoro.
Adoro tomarme café. Yo me levanto por la mañana y me quedo, soy de las que se queda mirando por la ventana como llueve, tomándome café. Me encanta ese momento. Qué bien. Es mi momento favorito del día, sí. Qué bien. Y respecto al futuro, Natalia, ¿habría alguna cosa, un propósito, un objetivo que es aquello que te mueve y que tendrías muchas ganas de lograr, ya sea ámbito personal, ámbito profesional? Pues en el futuro, mira, te voy a decir una cosa, yo en el futuro, si todo lo que yo he conseguido hasta aquí, ¿sabes?, se expande y se solidifica, soy la mujer más feliz del mundo. Porque tengo muchísimo de lo que estoy orgullosa de mí y sobre todo de las personas que conmigo llevan muchos años, que son las personas que trabajan conmigo en el equipo. Entonces, que no se vayan a ningún lado, que se queden conmigo ahí y si todo me sigue así, de verdad, no me puedo quejar, para nada, estoy encantada. Qué bien. Sí. Pues seguro que lo consigues y ahora ya nos gustaría recapitular a esas cartas del Sí, principio, sí, sí. donde ahora sí que nos gustaría que escogieras una y nos contaras una metáfora, algo que te dice esa carta sobre todo lo que acabamos de hablar, sobre tu historia, tus pacientes y tu libro, y que nos cuentes un poco el porqué. De las tres, ¿eh? Pues mira, de Mili va a ser esta, ¿no? Porque es que ya además la pluma, las alas y esto que yo creo que es un cojín con, no sé si tiene un turbo ahí, pues yo creo que esto enlaza perfectísimamente pues el año pasado. El año pasado fue uno de los años más especiales de mi vida porque escribí el libro, fue para mí un proceso lindísimo porque este libro contiene vidas de personas, experiencias mías de cada día, de cada sesión, de dolor que se expresa, de la alegría, de recuperaciones. Entonces, eso lo expresaría todo lo que aporta esto, ¿no? Y las alas son todo lo que me ha llevado a mí, ¿no?, a llegar a donde estoy, porque realmente sin alas no hubiese podido conseguir nada. Entonces, la pluma es lo que le ha puesto escritura y tinta a todas las ilusiones que yo he tenido en mi vida y mis alas para volar, ¿no? Y esto es como el por fin haber encontrado un lugar cómodo para poder situarme como profesional. Qué bonito, qué bien, Natalia. Pues vamos a cerrar, ¿vale? Perfecto. El podcast. Sí que te queríamos pedir como última cosa, algo que invitamos a todos pues, las personas que nos acompañan, que es un mensaje que te gustaría dejarnos en la regadera. No sé si sabes qué es el símbolo o el logo de Equipo Laura. No. Entonces, bueno, un poquito la idea es que nos dejes aquí pues, tu mensaje para que nos quede aquí presente durante toda la temporada y ya con esto, si te parece, pues acabamos. Muy ¿Sí? bien, perfecto. Por aquí, a Fenomenal. ver si Fenomenal. se va llenando. Busca un sitio por ahí para ver por donde puedas. Mientras, si te parece, bueno, comentamos que te pueden encontrar en redes, en Natalia Seijo, así como en el centro. En el centro tienes sede en Ferrol, correcto, donde Sí. pueden ir por allí a verte tanto a ti como a todo tu equipo. Y nada, no sé si nos puedes comentar un poco ese mensaje que nos vas a dejar en esa regadera. Pues lo que pone es no te olvides de sonreír. Y yo Qué creo que no hace falta que explique nada más. Pues yo creo que con esto no hay mejor forma de cerrar este episodio. Muy bien. Muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos. Seguramente que será un regalazo para un montón de gente. Ojalá, Para nosotros, ojalá. los primeros. Muchas Así que gracias. hasta aquí el episodio de hoy. Recordad, el equipo Es la llave del éxito.